Buenos días, buenas tardes y especialmente en este caso para nosotros, buenas noches. Venimos aquí a presentarle nuestro podcast especial de Halloween, de parte de la esquina de la pandilla. Y es especial, no solamente por eso, sino que tenemos a un invitado especial, experto en terror, en cuestiones paranormales, del miedo, de lo que es la penumbra. Entonces, por eso mismo, a efecto de celebrar bien este 31 de octubre con una magnífica luna, que espero que ya hayan visto los participantes de este podcast, les presento a Martín Van, o llamado también Omar Ávila. Un gusto estar aquí en este canal. La verdad, pues estoy muy emocionado por el tema de este podcast de día de hoy. Quiero perdonarme de antemano que, pues, como estamos en un cementerio, hay perros callejeros, entonces como si escuchan ladridos de fondo, es que son perros aullando a la luz de la luna de octubre. También quiero presentarles al participante de esta noche de la pandilla. Después se nos van a juntar más personajes ya conocidos de la pandilla, pero pues esta noche Están perdidos aquí sí están perdidos en el cementerio, se en el perdieron. cementerio, entonces pues como está muy grande, se nos perdieron, pero ya ahorita vienen, no se preocupen. Les presento al queridísimo Cristian Hernández. Muchas gracias, Mau, muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí, de estar en esta segunda parte del podcast. El primero ya está en YouTube, en el canal de Martín Van. Y pues muy emocionado porque vamos a contar algunas historias de terror que espero que no me den tanto miedo. Pues mira, Cristian, el que tiene más material eres tú, ¿no? Por eso, pero que no me da tanto miedo yo estando aquí contándolas. No te preocupes, Cris, yo le digo al muerto que te agarre la mano. En ese cementerio. Bueno, entonces, pues claro, tengo que explicar la dinámica de este podcast. Como dijo Cristian, y que bueno, que me recordó, ya hay una parte subida dentro de porque es un podcast de dos partes, casi, aunque los dos son muy diferentes. Uno es una plática sobre el miedo y el terror en el internet, que nos pusimos medio filosóficos y fue muy interesante. A mí me gustó mucho ese diálogo, para que pasen al otro canal. Y será muy diferente. ¿Por qué? Porque este podcast tiene, como verán en el título, el objetivo de compilar leyendas o historias de conocidos o ya sea personales en cuanto a historias de terror o experiencias paranormales que, pues basados en sus propias respuestas o las mismas experiencias, podríamos declarar como reales. Entonces, eso es lo que venimos a hacer esta noche de octubre. Entonces, pues, no sé quién quiere empezar. Cristian tiene material para un podcast de 5 horas. Que empiece el Chris. Mira, estoy agradecido de que muchas de esas cosas a mí no me han pasado. Te van a pasar, no Estoy muy agradecido puedes. que esas cosas a mí no me Te hayan van a jalar pasado. las patas. Esperemos que no, ¿eh? Sí, ahorita los Esperemos que nunca. te van a arrastrar las patas en esta noche, después de que terminemos. De nosotros. Espero que aquí en el cementerio nadie me o algo, porque ya me está dando miedo. ¿Se fijan que está bien oscuro? Sí, Sí, está bien oscuro. había que prender una Pero fogata. está bien bonito, ¿no? Brilla bien bonito la luna. Eso sí. Ojalá que dijéramos Va, era. entonces quieren que comience con las mías. Una ligerita pero- para calentar. Sí, para calentar una ligera, Cristian, no nos espantes tanto. Aguarda las buenas Ok. para el final. Y antes que nada, quiero recomendar que escuchen este podcast a oscuras, en una noche como nosotros. Después de las 7 está permitido, ¿no? Y más con este horario de octubre. Sí, sí, sí. ¿O ustedes qué opinan? Sí, solitos. No, claro. Porque pues si no, Sí, solito, después de las 7 y Con todas las luces apagadas. con las luces apagadas, en una casa sola, si acaso, en un cementerio. si quieren luz, se permite una vela. Es ya, pues Sí, si Una vela quieren es lo luz, único. exacto, lo único. Y ya, ahora sí, Chris comienza. Ok, bueno, vamos a comenzar con una, pues un tanto ligerita, ¿no? Esta historia le pasó a mi papá, les cuento. Mi papá es doctor y él, bueno,
ahí en el lugar en el que atiende a las personas, un día tenía a una señora. Esta señora estaba pues ya algo grande de edad y tenía muchas complicaciones. Entonces mi papá la tenía ahí, le estaba revisando, le estaba checando todos los días, hasta que pues la señora pues ya no aguantó más. Llegó el día de su partida y justo cuando estaba a punto de morir, agarró del brazo a mi padre y le dijo: doctor, doctor, por favor, no me deje morir, no me deje morir. Pero la señora ya estaba en su último punto, entonces falleció. Y todo siguió igual, todo pasó tranquilamente, pasaron varios días y le llega una señora a mi padre de parto. Entonces mi papá la tenía ahí, la estaba checando, cuidando, esperando a que llegara el tiempo de que naciera el bebé. Y ya justo en la noche en la que este bebé iba a llegar a esta vida, pues ya, ¿no? Mi papá está con la enfermera, le dice vaya preparando todo, mientras él se fue a acostar a uno de los cuartos que están ahí. Se acostó para después ya estar listo para poder entrar al parto. Entonces mi papá se acostó y esperó a que la enfermera preparara todas las cosas y se quedó dormido un rato. Pero en eso sintió que algo se estaba subiendo a la cama y después él ya no se podía mover, ya no se podía levantar. Dice que gritaba y que nada más veía pasar a la enfermera de un lado a otro, diciéndole: doctor, doctor, rápido, ya van a hacer el bebé, ya está todo listo. Y él seguía acostado y no se podía parar, y él estaba gritando y gritando y gritando, pidiéndole ayuda a la enfermera, hasta que por fin la fuerza que estaba ahí lo dejó en paz y se pudo parar mi papá y pudo ir a hacer el parto. Y él atribuye a que eso que pasó pues fue un acto de esa señora que unos días atrás había fallecido. ¿Cómo ven? Wow, Empezamos fuertes y eso que según es de las débiles. Sí, wow. Se les Ya hizo de aquí fuerte. para arriba. Sí, de aquí ya tocamos fondo. No, y déjenme decirles que hace unos días pasó algo otra vez ahí en ese mismo lugar. Hace apenas unos poquitos días. Verán ver, ahí enfrente del sanatorio de mi papá, pues vive una familia. Viven la mamá, las 3 niñas, creo, y su abuelita. Y pues estaban estas niñas ahí en la noche, creo que estaban haciendo su tarea, y les dio por asomarse a la ventana y miraron hacia la parte de arriba del sanatorio. Ahí hay un cuarto en el cual tiene una ventana y desde ese cuarto pues se puede ver hacia afuera. Y entonces dicen estas niñas que ellas veían que alguien abría y cerraba la cortina de ese cuarto y se asomaba y la saludaba. Dicen que era una señora así alta, pero ese día ahí trabajan pues varias enfermeras y ese día estaba una de ellas que pues no está alta, y esta señora que las niñas habían visto estaba alta y nada más veían cómo abría y cerraba la ventana y la saludaba. Y me parece que hasta ahorita no se ha sabido bien nada qué pasó ahí. O sea, caray. Unas niñas se asomaban por la ventana y en la ventana de enfrente había una señora alta que la saludaba. O sea, las niñas viven enfrente y desde la ventana de su casa estaban viendo hacia afuera, porque el sanatorio está de un lado de la calle y la casa de las niñas de otro lado. Y las niñas estaban volteando a ver hacia el sanatorio, hacia la parte de arriba, y veían como una señora abría y cerraba la ventana y la saludaba. Yo desde que supe de esa historia ya no quiero volver a ir a ese lugar. Es que aquí hay un punto muy importante y algo que me sorprende, y es que más que en cualquier otro lugar, más que en guerras, más que en cualquier otro lugar, los hospitales son los lugares que más albergan muertos. Exacto. Uh-huh. Porque claro, sí, tarde o temprano mucha gente pasa por esos lugares para terminar sus últimos momentos.
Y entonces, todo eso, todo lo que sucede, todo, pues no sabemos hacia dónde se va, o siquiera si se va. Y pues que tal vez se pueda quedar ahí para pues tratar de buscar un sentido a esta nueva dimensión en la que se encuentra. ¿Sabes? Y también muchas veces, pues algunas de las personas que están en los hospitales o así, pues no es que tengan una muerte tan bonita o tan tranquila como otras personas. Entonces a lo mejor ese sufrimiento que ellos tuvieron aún queda esa esencia por ahí. Sí. Creo que tienes toda la razón, Omar, a la hora de recalcar ese punto. Y tal vez por eso Cristian ahorita tiene más historias, porque pues justamente pues, la labor de su padre, la cual es muy honorable. Si me escucha tu papá, pues quiero decir que sí le tengo mucho respeto. Sí. Pues sí que es algo que inevitablemente se va a tener que enfrentar el humano en ese punto, o bueno, más bien en ese escenario. Y bueno, no solo en lugares como un sanatorio general, como lo que sería en donde trabaja tu papá, sino por ejemplo, bueno, no sé si Omar lo dijo de broma, así como para hacer alusión de, es que vamos a sacar un nuevo video sobre tops, haciéndose promoción, Omar. Sí, Omar haciendo promoción de canal. pero sí que tiene mucha razón, y no solo eso, sino es que pues la medicina, de cierta forma, la medicina en general, porque de hecho voy a tocar algunos casos de experimentos psicológicos que fueron a unos extremos terroríficos que hacen que la medicina tenga una cara súper, pues sí, siniestra, diría yo. Entonces, pues, y más que nada por cuestiones de tanto como psicológica, del aspecto de que cómo es que el ser humano se puede ver a sí mismo, y a la hora de verse a sí mismo es como, pues da miedo, ¿no? Es verse frente a un espejo y bueno, o sea, de por sí el concepto de espejo da miedo. Entonces, sí, aún verse un espejo hipotético o un espejo metafísico da aún más miedo, porque te estás conociendo como animal o humano, y la naturaleza del humano a veces da más miedo que la naturaleza que nos rodea. Entonces, pues, claro. Y algo que integra la naturaleza del ser humano es la muerte, y intentar comprenderla sí que es algo muy complicado. Claro, porque pues no podemos ni siquiera entender la vida por completo, y entender como la no existencia, como entender qué pasa cuando ya no pasa nada, pues es como paradójico, ¿no? Exacto. Sí. Y es tan raro, ¿no? Que te imaginas tú ahora mismo así viviendo, pero en realidad nunca te pones a pensar que algún día eso va a dejar de pasar. Sí, exacto. Sí. Pues bueno, eso, de hecho, bueno, ya para cerrar esta pequeña como conclusión del relato de Cristian, de hecho, pues muchos puntos que estamos diciendo ahorita se relacionan con el podcast anterior. Justamente, pues la muerte al ser algo desconocido, y la cara o la naturaleza del ser humano tan animal, tan gregaria, tan pues primitiva, podríamos decirlo, incluso, ¿cómo lo puedo decir? Tan nuclear, tan básica, hace que sea un concepto tan desconocido que nos dé miedo, ¿no? Y lo que estamos diciendo en el podcast pasado, que se podría dar como conclusión de forma muy básica, es que lo desconocido nos da mucho miedo. Y como dijo Omar, o sea, y cómo no nos va a dar más miedo ese suceso de la vida humana en el cual deja de pasar algo y pasa la nada. Entonces, pues, sí. Exacto, sí. Sí, porque entonces, no hay nada más desconocido que el nada, ¿sabes? O sea, exacto. Podemos razonar en otras cosas, ¿no? Así como un tornado, a ver, ¿por qué pasa? Y no, pues el aire y las corrientes, ¿no? Un relámpago, ¿no? Pues las cargas. Pero ya cuando ya no pasa nada, no hay nada, no hay ningún punto de referencia, no puedes pensar en nada porque para nuestro cerebro nada no existe. Entonces, esa nada, en este caso la muerte,
creo que es uno de los terrores más fuertes que te puede llegar a suceder. Claro, ¿Sabes qué? ajá. No, tú, Mau, tú. Oh, no, 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 no. Tú termina, Cristian. Yo, de hecho, Ok. voy a casi pasar a otro tema. Tú termina eso. Va, va. No, lo que iba a decir es que, claro, no esa incertidumbre de dónde va, o qué va a pasar después de la vida, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, las personas que, que comparten una creencia, pues de alguna forma tienen ese sentido, ¿no? Ajá. Pero en realidad, pues no sabes qué es lo que te espera del otro lado, ¿no? Sí, exacto. Amigos míos, creo que acabamos de caer en una falacia, en un sesgo, y de forma horrible. Porque ahorita me puse a pensar, y en realidad no es que sea nada. Le tenemos miedo a la nada porque es desconocida. Pero aquí sí que hay algo, y es un objeto. Pero no es un objeto tan, ¿cómo lo puedo decir? Tan borroso, tan... Simplemente es inefable. Es algo que no se puede describir. Entonces, este algo, sabemos que es algo, pero no lo podemos conocer. Y eso nos da, más que miedo, ansiedad. Y de hecho es lo que estaba leyendo el otro día, que la ansiedad se diferencia del miedo. Bueno, al menos lo que leí también, pues depende de lo que leas, por supuesto. Pero la ansiedad se diferencia del miedo, porque en el miedo le temes a algo que desconoces, pero en la ansiedad le temes a algo y sabes que es algo, pero no lo puedes describir y eso da más miedo. Y no es que no lo desconozcas, sino sabes, lo identificas, sabes qué es eso, pero es tan algo, literalmente algo, ¿no? O sea, eso, que es lo que da, como te saca de tu estado de confort y simplemente pereces ante el miedo tan profundo que es la ansiedad. Y justamente eso me va a servir como punto y coma para sí, ir con la siguiente anécdota. La siguiente anécdota tiene que ver con estos son experimentos muy conocidos y realmente no es tan complicado poder encontrar relatos en YouTube, y los voy a contar más como una leyenda que como un experimento, para que no se tome como una base dentro bibliográfica dentro de algún trabajo. En esta podemos encontrar varios experimentos, desde lo de el experimento de la universidad que se convirtió en cárcel, el experimento del movimiento político de la ola en una universidad que se convirtió en un movimiento radical, apelando a la idea del nazismo. Si lo quieren buscar, se llama La Ola, busquen el experimento de la ola, pero no vamos a hablar de eso esta noche. Vamos a hablar de un experimento, el cual apela más que nada a un entorno desconocido del ser humano. El ser humano, como nosotros sabemos, tenemos esta parte de, pues, ¿cómo lo puedo explicar? Esta parte que ya es animal, algo que ya está codificado, algo que ya está ahí, y es como la parte casi genética, la parte intrínseca, y lo demás pues sería lo ambiental, lo extrínseco, lo que llega, te afecta y te convierte en ti mismo. Y esto, pues, en realidad fue muy difícil de comprender, porque, pues, si bien es una pregunta muy natural, es decir, ¿el humano es o se construye? ¿Soy producto de mi ambiente o estoy a merced de mi ambiente? ¿O simplemente ya estoy escrito, soy víctima de mi destino? Y, pues, fue una pregunta que por muchos años se quedó sin respuesta. Pero no fue hasta que de repente un día una jovencita que fue encontrada por caso de abuso doméstico, pues llevaba años dentro de un cuarto. La tenían casi escondida, amarrada, amordazada. Estaba dentro de un cuarto, no podía salir y de hecho llevaba así desde que nació. Casi era desconocida y no se dio a conocer hasta que de repente ¿cómo se llama esta parte del servicio social que viene a checar si está bien el niño adoptivo? ¿Cómo se llama? El DIF. Sí, pero No, aquí o no. sea, aquí se llama DIF, Chris. Digo, en general. Una servidora social, ¿no? Se llama. Ay, no sé. Ay, sí, no estoy segura.
bueno, le voy a poner servidor social, para efecto de que se pueda entender. Un servidor social fue a checar la casa y de repente, pues, bueno, la pareja simplemente pues, la dejaron en el cuarto, estaba a oscuras, le dejaban comida casi como perro y era lo que pues casi sobraba de la comida diaria y estaba en situaciones infrahumanas, inaceptables para un niño. Pero entonces, ¿qué le sirvió a la psicología? Bueno, sirvió de muchas cosas. Sirvió para saber el desarrollo del lenguaje. Sirvió también para conocer, pues sí, ¿no? Cómo nos conformamos nosotros en diferentes ambientes y cómo es que podemos crecer o qué tanto influencia, el ambiente para una persona o el crecimiento de una persona. La sacaron de ahí y pues pensaron que era imposible poder hacer que la niña pudiera hablar. Pero sí que pudo hablar. Eran ideas muy concretas, muy básicas, casi como la mente de un niño de 3 años. La chica tenía máximo o mínimo 8 años o 10 y apenas podía hablar como uno de 3. Entonces, pues para que se hagan una idea de qué tan dañado estaba su cerebro. Ajá. Y qué tan peligroso es que este tipo de situaciones puedan estar ocurriendo alrededor del mundo y nosotros no nos estemos dando ni cuenta. Entonces, pues ese es el problema a veces de la investigación científica y especialmente en la psicología, y pues por eso es que muchas personas pues piensan que la psicología no es una ciencia, pero sí que lo es. Pero lo malo no es tanto la psicología en sí, sino el objeto de estudio. El objeto de estudio es tan difícil de estudiar porque implica afectar una vida entera, y si no fuese porque pues coincidentemente este lamentable caso suscitó, es un caso insólito que jamás ha vuelto a ocurrir, pues no hubiéramos podido conocer esta parte del ser humano. Pero ¿a qué costo? A costo de una vida humana, a costo de una niña que pudo haber sido una adulta y que se quedó estancada en una etapa anterior, o sea, y que básicamente es un animal encerrado en el cuerpo de un humano. No, sí, que aquí entra en juego un punto muy importante y el cual he visto que se debate, y es psicología contra ética, porque si suponiendo que la ética no existiera o no la tomáramos en cuenta, la humanidad ya habría podido avanzar en ciertos aspectos mucho, es decir, clonación, en este caso estos experimentos para ver la psicología, pero pues entra otro punto, y es que al final somos humanos, no somos, por así decirlo, máquinas que solo siguen su lógica y buscan simplemente avanzar a costo de lo que sea. No somos así, somos humanos y tenemos sentimientos y tenemos esta parte a la cual hemos llamado ética, que es la que ha, entre comillas, frenado el avance científico y que en mi parecer ha limitado de forma correcta qué tanto podemos exprimir nuestra capacidad de razonar a cambio de sacrificar lo que implica ser humanos. Está muy interesante lo que dices, Omar. Tienes razón en la... Gran comentario. Está bien interesante, Omar. Bueno, iba a seguir, pero en eso escuché tu risa y dije, ¿qué pasó? Perdón, continúa. No, iba a decir que estaba muy interesante porque pues sí te pones a pensar todo eso en la parte de la ética, ¿no? Digo, en ese caso de que no existiera, no hubiera sido necesario el usar animales para poder hacer pues muchas de las medicinas y tantos experimentos que se han hecho para que el hombre pueda avanzar en la vida. Claro. Y de hecho, qué bueno que Omar dijo eso, aunque ya es otro tema muy diferente, pero que yo creo que incluso pues apela a otro tipo de miedo, un miedo más existencial, y es como el futuro de la humanidad. Bueno, ¿de qué depende, no? Porque, por ejemplo,
hablando de la bioética, es justamente ese problema, ¿no? De hasta qué punto queremos, sí, o sea, literalmente las últimas oraciones que dijo Omar, que fueron lo que define la bioética, hasta qué punto queremos dejar de ser humanos para poder continuar la humanidad. Y es, por ejemplo, el Neuralink, ¿no? O sea, es literalmente meterte algo al cerebro para estar conectado siempre al internet. Y poder, por ejemplo, yo, si quiero de repente mandarle un video de mis pies al Omar, así de repente más pestañeo y ya se le llega y Omar, qué chidos pies, ¿no? Sí, gracias. Entonces, pues si bien es como algo revolucionario, sin duda, y que podría incluso pues mejorar la condición de vida o incluso hacer un avance para la humanidad, pues hasta qué punto estamos listos. De hecho, hasta tiene que ver con Black Mirror, ¿no? ¿Cómo? Sí, la serie de Black Mirror, no sé si la conocen. No la he visto. La he escuchado, pero no la he visto. Véanla, algunos están bien pedorros, sinceramente, algunos capítulos están muy, muy malos, otros son muy buenos y valen mucho la pena, pero pues prefiero que ustedes hagan su criterio. Y tampoco voy a spoiler mucho, y de hecho creo que también es un tema para otro podcast, la bioética. En fin, muy interesante lo que plantearon al final, como diría el Cristian. Muy interesante. Entonces es que no me dejes terminar. No sé si quiera alguien con la siguiente historia. ¿Tú tienes alguna historia, Omar? Pues sí, creo que se considera historia. Si quieres, cuenta una pequeña o ligera para poder hacer el descanso y pasamos a la siguiente ronda. Que por cierto, querido podcast escuchas, perdón, vamos a tomar un pequeño descanso. Ustedes no lo van a notar, no se preocupen, pero simplemente para hacerlo explícito. Ahora sí, Omar, continúa. Claro, una pequeña historia. Bien, primeramente he de aclarar que en lo personal no he vivido, he tenido la fortuna de no vivir experiencias de tercer tipo. Agradecido con el de arriba. Exacto. Pero hay puntos en los que como que empiezas a dudar, ¿no? Porque pues no sé, este terreno es un poco terreno peligroso porque puedes ser muy escéptico, pero en cuanto te topas con una situación así, te mueve tus cimientos, ¿no? Resulta ser que hace ya varios años, ya unos cuantos, ya hace, debieron ser 6 años más o menos. Nos empezamos así como a tener como, no podría llamarlo apariciones, pero al mismo tiempo sí. De buenas a primeras, mi hermana, tengo una hermana, empezó a despertarse por las noches muy espantada y llorando. Para una niña de su edad, era como normal en ese entonces. Porque pues todos conocemos la gran capacidad de imaginación de un niño que puede extrapolarse demasiado, ¿no? En este caso, pues nosotros justificábamos ese hecho diciendo que pues no, era su imaginación y perfectamente pudo haber imaginado dicho suceso, ¿no? Y por eso se levantaba en este estado tan estresada, ¿no? Sin embargo, no fue una, sino fueron varias veces, llegando al punto de levantarse llorando, pero de verdad aterrada. No es un llanto como común, ¿sabes? De esas veces que oyes el grito y de verdad sientes que algo pasó. No es como algo explicable, no lo puedes como definir. Simplemente lo sientes y dices, algo anda mal.
tiempo después eh, empezamos a tener así como situaciones un tanto extrañas. Había veces en las que yo estaba, por ejemplo, lavándome los dientes, volteaba a la ventana y puedo asegurar a día de hoy que vi una cara en la ventana del baño, la cual me asustó. No fue un susto de esas veces que ves como extrañamente algo se mueve a tu lado, volteas y dices, ah, no pasó nada. No, era un miedo más diferente. Esa sensación incómoda y, y de miedo a partes iguales, en la que de verdad sientes algo dentro de ti te dice que te están vigilando, ¿no? No es simplemente el ver la silueta y después caer en cuenta que era una rama o algún tipo de nube o algo por el estilo y ya después te calmas. No, era algo más incómodo. Yo pues dije, ah, bueno, tal vez era mi imaginación y me sugestioné demasiado, no pasa nada. Avanzan los días, 2, 3 días, y en el cuarto de mis padres eh, tenían un muñeco, un peluche, ¿no? El cual, el cual hablaba cuando lo movías. Una noche, de buenas a primeras, eh, sonó. No, qué No miedo. tenemos ni la remota idea de por qué, puesto que nadie lo había movido. No había ningún tipo de motivo para que sonara. Híjole. Dicho muñeco ya estaba gastado. Después de muchos años de uso, reaccionaba aunque fuera con poquita movimiento, ¿no? O sea, lo medianamente tocabas y sonaba. Entonces, el único motivo por el cual debería sonar es porque alguien lo había movido. Eh, Fue una experiencia, o sea, porque no fue un evento en singular. Fueron varios que fueron ocurriendo muy seguidos y es como difícil de explicar, ¿no? Porque no es como cuando se te rompe un, una, un cable y vas con el electricista, o tienes una fuga de agua y vas con el plomero. Es como más complicado porque viene luego un punto en el que tu razón te trata de tranquilizar y decir, no pasa nada, fue una coincidencia, tal vez fue el aire, tal vez fue una rama y tal vez fue la imaginación juntas que generaron todos esos sucesos. Pero al mismo tiempo, algo, algo sientes que dices, esto no debería pasar, esto no es como normal. Y pues después del tiempo como que dejaron de ocurrir dichos sucesos, pero aún así me sigue como, tengo la espina de qué fue en realidad lo que pasó. Solo dejaron de ocurrir y ya. Exacto, así como ya nunca más volvió a haber como sonidos ni nada por el estilo. Pero eran sucesos aislados, ¿no? O sea, eran como serie de cosas que no tienen explicación. Exacto. Wow, oye, qué miedo. Creo que lo que más miedo me dio de lo que nos platicaste es lo del muñeco. Sí. Y en medio de la noche. Sí, porque hubiera sido a las 2 de la tarde, pues no habría habido mucho problema. Pero siendo a altas horas de la noche, o sea, sin ningún motivo, no tenía ningún motivo para sonar. Oye, ¿y tu hermana qué era lo que exactamente veía o sentía? Pues hasta donde tengo entendido, o a donde nos llegó a explicar, llegó a ver, ay, no me acuerdo, ya pasó mucho tiempo, pero hubo uno que dijo que me sorprendió. Dijo haber visto a un hombre alto, de como cabello esponjado, como chino, como, como enredoso, como
sí, como descuidado, ¿no? Como si no se hubiera peinado. Ujú. Una sombra de, de ese como ser alto, negro. O sea, no se veía no se podría distinguir ningún otro rasgo más que su silueta, parado al lado de su cama. Wow. Qué miedo. Y No hubo una expresión, no hubo ningún sonido, simplemente eso. me imagino que Ha de debió de haber haber sido sido tú. muy, muy traumático para tu hermana, del Omar. Era Michael Jackson. Sí. Hubo un buen rato en el que tuvo... Bueno, desde entonces ha tenido mucho miedo a la oscuridad. Que bueno, es un miedo completamente entendible porque pues volvemos a lo mismo, en la oscuridad no sabes qué hay. Pero pues sí, siento que sí fue algo muy impactante. Y bueno, se me hizo curioso lo que dijiste de que sí que en la tarde no hubiera sido anormal. Es como una frase de un video. Aquí haciendo promoción a nuestro canal, otra vez. Un video en el que decimos que una risa de un bebé o una risa de un... Ya ni me acuerdo cómo iba, pero la risa de un niño siempre es linda, excepto cuando la escuchas a las 3 de la mañana y estás en tu casa y estás solo. Buah, no digas Sí. eso. Sí, y aquí creo que hay un punto muy importante que es el contexto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, Porque pues en la noche como que los humanos estamos como más predispuestos a que algo malo puede pasar. Supongo que se remonta así como pues a cuestiones tiempos antiguos evolutivas. en los cuales... Exacto. Porque pues en la noche pues podía venir un oso o algo por el estilo a destruir pues... Primero, bueno, primeramente pues te podía hacer daño. Y después pues a destruir como las pequeñas aldeas, ¿no? Y se fue conservando porque pues aún a día de hoy, si sales en la noche por Hay un... predadores. Exacto, que te pueden quitar desde tu celular hasta la vida. Sí. No, pero creo que bueno, Omar, hoy vienes brillando, ¿eh? O sea, hay un brillo en ti, en las palabras que dice una sabiduría. Porque sí, totalmente, o sea, pues justamente en la noche es cuando estás vulnerable. Y la vulnerabilidad hace que tu cuerpo, pues diga, oye, sí, hay que estar vulnerable, pero ya viste que pues no es de malas, que de repente llega aquí el niño sicario y te saque la navaja, entonces entonces pues, sí que tiene razón. Y de hecho, yo también, bueno, tengo la creencia, voy a dejar como que pequeño un comentario, de que ese tipo de cosas que dijiste, de que una serie de cosas aisladas que dan miedo, pero que empiezan a ocurrir de repente, un día dejan de ocurrir, creo que es algo que a toda familia independientemente le debió de haber pasado. Porque a la mía le pasó. Yo era sonámbulo de cuando llegué a esta casa. Bueno, yo me mudé de una ciudad a otra y ahora estoy en esta ciudad convivo con acá mis compañeros. Y, esta ciudad yo me mudé de casa 3 veces. Y no fue hasta que llegué en esta casa en que de repente, de la nada, fui sonámbulo. O sea, empecé a caminar dormido en la noche y mi mamá me lo cuenta con mucho terror en la cara. Y siempre como lo dice, me lo jura, así de verdad, por su alma, que sí sucedía. Yo no me la creo, sinceramente me lo cuenten, hasta me río. Pero, o sea, sí, de tanto terror o temor que expresa a la hora de contar la historia, como que digo, ay, híjole, a lo mejor sí pasaba. Porque lo que cuenta de ella es de que yo bajaba, de repente la veía a ella, o sea, tenía los ojos cerrados, pero aún así, por alguna extraña razón, yo sabía dónde estaba ella y sonreía y me empezaba a reír de la nada, me moría de la risa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y así hasta que de repente me diera la media vuelta, me subiera a mi cuarto y me durmiera. Y así pasaba día tras día tras día. Y mi mamá me contó, no sé si sea verdad o se lo inventó, de que tuvo que decirle al padre, bueno, yo vivo enfrente de una iglesia y le dijo al padre de esta iglesia que, oiga, santifique al niño porque no manche, ya lleva ahí días, y que lo hizo, santificó mi cuarto y ¡pum! Dejé de ser sonámbulo. Wow, ¿en serio? Y a día de hoy, sí, eso dice, y pues
desde entonces, hasta no yo sé, no soy sonámbulo. Entonces, está muy curioso esa historia. Oye, pero lo que más me hace como impactante de lo que nos contaste es esto del padre, que a partir de que pues como que santificó tu cuarto, dejaron de pasar esos sucesos. O sea, todo eso te puede generar como toda una historia que no habías formado, ¿no? O sea, como decir, ¿qué tal que ahí había una presencia o algo que te estaba haciendo hacer eso? De hecho, sí, toda la razón, porque, Ya no voy a ir a bueno, tu casa, yo... man. No, hombre, tú vente, el próximo Halloween en mi channel, ¿no? Esperemos. Sí, este cementerio no está, esperemos, tienes razón, ¿no? Híjole, sí, bueno, ay, ya me arruinaste la noche, ya me acordaste que había pandemia. Ay. No, ya pues, no, sí que pues, mejor en mi casa, porque el próximo año mejor en mi casa, porque pues, este cementerio está muy aguado, todavía no pasa nada, no se ha levantado. Simón. Sí, nomás siento como que me soplan el cuello, pero nada más, así. Y ahorita escuché una voz, pero pues no creo. Sí, No creo que sea nadie. pero no pasa nada. No, pero ya, ay, me desconcentré bien cayón, iba a decir algo bien serio. Lo ya que me te acordé. dije del padre, sí. Sí, de que he intentado buscar explicación. Bueno, acá mis amigos ya me conocen, pero dejen de presento. Soy Mauricio y soy alguien muy lógico y siempre le intento buscar como explicaciones menos un poco lógicas a las cosas. De hecho, pues a lo largo del podcast he querido como decirlas, pero no las quiero decir porque pues Halloween, no quiero arruinar el Halloween, no manches, ni que fuera el Grinch. Entonces, no, el Grinch te queda de Navidad, ¿verdad? Simón, pero Sí. pues, Pues, se entiende. Entonces, pues lo que yo quise, bueno, o sea, en mi historia, no encuentro explicación, porque no tiene ningún sentido. Bueno, la única explicación lógica que se me ocurre es que mi mamá se había inventado, porque directamente ni siquiera hay como elemento de sugestión en el cual, pues, o sea, mi mamá me contó esto del padre años después de que dejara de ser sonámbulo. O sea, no me enteré el día en que ni siquiera yo estaba en mi cuarto cuando lo santificó. O sea, el padre santificó mi cuarto mientras yo estaba en la escuela. O sea, estaba ahí sumando con el Chris y el Omar en primaria y yo ni en cuenta mientras me santificaba un padre. Entonces, pues sí, ni siquiera hay sugestión. O sea, no es que de repente yo dijera, el padre vino, voy a dejar de ser sonámbulo. No, o sea, es como de, pues por el padre dejé de sonambulear y a lo mejor es simple coincidencia, a lo mejor y sí es porque el padre de repente es psicólogo, o psiquiatra, neurólogo que me puso ahí en mi cama pastillas antisonambulismo, o no sé, pero eso pasó. Sus últimas dos historias han hecho que me dé miedo aquí donde estoy. Ya en el panteón aquí. Yo creo que ya voy a ir encendiendo la lucecita con el celular porque ya me está dando miedo. No, sí, que de hecho, por eso vamos a hacer la pausa, querido podcast escucha. Vamos a hacer una fogata mientras estamos haciendo el podcast. A ver si encontramos a nuestros compañeros también, porque ya me dio miedo que no están. Nomás no los encontramos. Sí. Nada, pero pues no creo que les haya pasado. No pasa nada, es un panteón nada, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Sí. Nada, pues ya están muertos, pues ni que les fuera a hacer algo. No, pues sí, exacto, pues sí. Exacto, pues sí, no pasa nada. Bueno, en fin, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer la fogata, quédense, bueno, pues sí, pues no manches, pues lo voy a editar, ¿verdad? No de lo que acabo de vamos a hacer un corte, entonces pues regresamos enseguida. Ya déjale ahí, Chris, ya prendió. Oh, ya. Ya, déjale, ahí está. Ya agarra. Mira, aquí está el Pepeñón. Oigan, aquí
Pepillón, ¿dónde Pues, andabas? estaba siguiendo a Arturo, estaba siguiendo que pues, a una niña, pero quién sabe dónde estaba. ¿A Jimenita? No, o sea, Ah, puta madre. Cagajo, Cris, cagajo. Queridos podcast escuchas, aquí está el nuevo, el Pepellón, el famosísimo y grandísimo personaje de la pandilla, que solo ha salido en un podcast. Y ya regresamos, y pudimos prender la fogata, estamos aún en el cementerio, no encontramos a Arturo, Estoy preocupado. estamos preocupados, pero Nada, pero pues nada, no es como que le voy a pasar. O sea, pues estamos en el cementerio, Es lo más normal de la vida perderse en un cementerio. Digo, ¿quién no le ha pasado? que no 31 de octubre a luna llena, ¿no? O sea, es normal. Claro. Sí. Digo, igual de aquí no va a salir. Pues sí, exacto, tienes razón. O sea, igual aquí no salen. Lo buscamos, lo encontraremos. Cierto. Igual si Vivo o muerto, está muerto, pues no hay mucho problema para desplazar. Exacto, o sea, nomás es como hacemos un hoyito, le quitamos el cubrebocas para no contaminar y ya está, ¿no? Saludos a Pues todos, sí. chavos. Bueno, ya sabiendo el bienestar de nuestro amigo, que pues de cualquier modo va a estar bien, ¿no? O sea, digo, comidita para las lombrices. Pues vamos a iniciar con nuestro cuentacuentos o nuestras 30 leyendas con, bueno, ¿quién quiere que inicie? Yo voto por Pepellón. Claro. Sí, Pepillón. Ok. Se llama El payaso de Nuevo Laredo. ¿Verdad? Uf. Los payasos son almas bondadosas, cuya pasión es brindar felicidad tanto a niños como a adultos, ¿no? Aunque existen ocasiones que esos payasos son seres malvados que infunden terror a quienes se cruzan en su camino. Como en el caso del fantasma que se aparece en la colonia Madero de Nuevo Laredo, Tamaulipas. O el Cris. O el Cris. Hey. Si ven a Cris, corran, niños. El origen de este fantasma se remonta al siglo pasado, cuando un circo había arribado a la ciudad. Era un total éxito hasta que un día ocurrió una tragedia. Un payaso había robado las ganancias después de una presentación, por lo que los demás payasos del circo decidieron hacer justicia por su propia mano, matándolo. Los payasos se deshicieron del cuerpo tirándolo en la colonia Madero, lugar donde hasta la fecha se aparece. Bien, se ha reportado su avistamiento en la colonia campestre. Hay testigos quienes cuentan que al pasar por aquella colonia en la madrugada, el carro se te apaga, y entre la oscuridad aparece al lado de tu ventana un payaso, cuya siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada. La mayoría de las veces solo te observa mientras caminas a perder, pero en otras te quiere regalar un globo. Si es rojo, pues está feliz y eres afortunado. Si es azul, está triste y deberías huir porque te puedes convertir en una de sus víctimas. Y hay una aterradora historia de unos jóvenes quienes fueron a buscar al payaso en la noche de Halloween. Mientras lo esperaban, comenzaron a burlarse de él, hasta que de pronto se les borró la sonrisa, pues el payaso se manifestó. Pero no de la forma que esperaban, sino desde el cuerpo de una chica que había poseído. La chica fue llevada con un sacerdote y le realizaron múltiples exorcismos, hasta que finalmente el espíritu del payaso dejó el cuerpo. Y otro de los rumores fue que el fantasma aún habita en este mundo porque se habla de la existencia de un cassette donde fue grabada su muerte, y hasta que ese video no se ha destruido, el payaso no podrá descansar. Qué fuerte historia. O sea, ¿creen que el video esté por ahí? Pues ¿O la grabación? debe andar por ahí. Pues puede ser. En la Deep Web. No, hombre, Sí. está en el canal de Martín Van, seguramente si buscan en la lista de reproducción, ahí va a estar. Desde Martín. Era un secreto. Está bien. Ese Martín, ¿no? Nada, sí, no. Oigan, ¿se imaginan qué vieron con estos chavos que fueron? ¿Se imaginan así nosotros, no? Así como ahorita que estamos en el cementerio. Que digamos, a ver, vamos a ver si es cierto, si se aparece esto aquí. Y que de repente vayamos y sí se nos aparezca. No, qué miedo. Ojalá se nos aparezca Arturo, porque pues ya se tardó. Ojalá se nos aparezca el Arturo, eso sí que no vaya a ser.
Siempre y cuando siga con vida, por mí, perfecto que se Si aparezca. se nos aparece vivo, está bien. Si se nos aparece muerto, ahí hay un problema. Es como, ¿qué? Ah, mira, estás muerto, qué cosas. Muy buena historia, Pepillo. Muchas gracias. ¿Quieres contar alguna otra leyenda? O, por ejemplo, el otro rato estaba hablando sobre experimentos de psicología perturbadores. Y no sé si tú te conozcas alguno. ¿Podemos hablar de Abigail? Ah, sí, pues lo prometieron en el otro podcast, ¿no? Cierto. Sí, Abigail. Pues échaselo si quieren. Abigail es uno de los tantos experimentos que no se puede aún pues, comprobar si es cierto o no. Ah, bueno, sí, por eso digo que es uno de los tantos experimentos que supuestamente, Exacto. o sea, no afirmamos nada, porque pues no sabemos si es verdad o no, que yo creo que es más mentira que nada. Pero ahí está, ¿no? Y según es un experimento que se realizó en el área 51, que eran en tiempos de la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos supuestamente quería, pues de alguna manera desarrollar un arma humana que fuera capaz de resistir a cualquier cosa dentro de la guerra. Entonces, el médico que estaba dentro del experimento quiso ofrecer a su hija para poder experimentar. El caso es que todo se salió de control y su hija terminó convirtiéndose en un monstruo. Se deformó en sí todo su cuerpo y el médico en cuestión entonces entró en una locura, ¿no? Pues había básicamente echado a perder la vida de su hija y decide quitarse la vida, pero deja una nota en la que dice que mantengan viva a su hija. Y entonces la siguen alimentando, le siguen haciendo sus cuidados y llega un punto en el que pues ya no pueden seguir manteniéndola y la dejan así. Y la leyenda dice que una de las noches Abigail logra escaparse e incluso hay reportes de personas que dicen haber visto pues esta figura con los mismos rasgos que aparentaba tener. E incluso lo que me ha sorprendido es que yo cuando busqué este caso, hay videos en YouTube de personas que están llamándole a la policía diciéndose que vieron eso. Aunque pues en realidad yo creo que lo hicieron más por views y por popularidad. Porque la verdad no creo que sea algo tan probable de pasar. No, mira, bueno, estuve viendo también eso y aclaro, no a la audiencia. El experimento que dije al inicio sí es verdad. Voy a dejar los nombres de los experimentos que mencioné en la descripción. Pero el experimento que está mencionando Chris es un creepypasta que prometimos en la primera parte del podcast que íbamos a relatar. No es verdad, no pasó. Y ahorita que dijo lo de las llamadas al 911, hay algunas que sí son reales, pero que algunas personas lo asociaron con el experimento o el creepypasta del experimento Abigail, y pues por eso lo subieron, y pues sí es gente que pues lo relacionó para poder hacer como, pues por vistas y eso, pero bueno, nomás se quería aclarar eso. Sí, hay que aclarar. No hay que desinformar. ¿Sabes? Eso me recuerda también a lo que muchas personas dicen de... Bueno, esto no es un experimento ni nada, pero lo que las personas dicen de haber visto a Sasquatch. Me acuerdo que había un programa en Animal Planet, no recuerdo el nombre, pero era de esto. Y eran así, me parece que eran 3 hombres y una mujer, los que en la noche iban a bosques en Estados Unidos, se adentraban y buscaban pruebas. Y luego hacían como reuniones en los pueblos a los que iban. Y ahí iba la gente, ¿no? La típica gente que decía, no, sí, lo vi ahí con mi escopeta y le disparé y no sé qué. Hasta eso el programa estaba interesante. Pero no sé ustedes qué opinan de eso. Pues aquí... No lo sé.
Yo siento que aquí es una combinación de varios factores. Primeramente, la sugestión. Si alguien en tu pueblo, no, estás en un pueblito, ¿no? Al lado del bosque. Y ya van varias veces porque una persona, no sé, vio un oso, ¿no? Y asumió que era Sasquatch. Entonces llega y dice, no, pues es que lo vi, que era así, que la tiznada. Y entonces la siguiente persona que vaya ya va a ir sugestionada, así como de, aquí se aparece. Y entonces cualquier tipo de cosa que llegue a ver lo va a asociar así. Y entonces como empieza a crecer la historia con pequeñas como características que fueron tomando, el viento, un animal que pasó o algo así, y se va como generando la historia. Pero está pasando en serio, perdonen. Es que aquí cerca del cementerio hay un tren. Ahí está pasando ahorita. Es un tren fantasma. A lo mejor Arturo se subió pensando que era el de Hogwarts. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿eh? Yo creo que pasa. Yo creo que es lo más lógico que pasó. Sí. Sí. Cualquier cosa motivo de muerte, aquí estoy lejos. Ay, no. Oye, no, pero en relación a lo que decía Omar, pues de que te sugestionas. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuelita platicaba una historia de que su papá, una vez en la noche venía de regreso de una cantina con sus amigos y dicen que según vieron a una mujer así muy hermosa caminando por ahí por la noche y fueron a verla, y cuando llegaron con ella vieron que tenía cara de caballo y no sé qué, y luego que se fueron corriendo ellos todos espantados y que seguía, o sea que la mujer los iba siguiendo porque escuchaban sus pasos, pero en realidad se habían caído las latas de cerveza que llevaban y eso era lo que iba haciendo ruido. Me acuerdo que platicaba esta historia para que pues no llegáramos tarde a casa, porque decía que eso podía pasar, que nos íbamos a encontrar a esa mujer y nos iba a seguir y no sé qué tal. Y siento que ya cuando te platican algo así, como lo dice Omar, y tú vas así, por ejemplo, una noche, te sugestionas a que eso puede pasar. No, sí, yo creo que tienes toda la razón, Cristian. Tiene que ver con... Bueno, o sea, también pues, bueno, es muy complicado tener que creer en la corazonada de personas alcoholizadas, ¿no? O sea, también hay que tomar en cuenta eso. Sí, también. Pero sí que, pues, o sea, como dijiste, ¿no? De que depende mucho del contexto. Y en este caso, de lo que, pues, avistamientos de Sasquatch o avistamientos de señoras caballo, avistamientos de Abigailes, pues sí que es como principalmente sugestión, porque puede ser cualquier otra cosa. Incluso, por ejemplo, ponle que ni siquiera es un Sasquatch, es un Yeti de 3 ojos, que no tiene nada que ver con Sasquatch, pero de repente lo ves como ya está sugestionado que en ese lugar es un Sasquatch, pues vas a ver un Sasquatch, ¿no? Uh-huh. Sí. Recordamos entonces que el miedo tiene un factor social y no tiene nada que ver con lo que tenemos que decir, pero pues ya tenemos una conclusión a partir de esto. Hombre, de aquí hasta gobernar el mundo. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Sí, bueno, ya que habíamos comentado a inicios de este podcast que teníamos varias historias por parte de Cristian, entonces, pues yo voy a hablar de la primera historia. Es una historia leve, un poco, pues, como para iniciar o aprender motores, porque en realidad Omar y Cristian van a contar las historias que son un poco más, pues, ¿cómo las definirías, Cristian? Yo las definiría con un poco más de detalles, ¿no? Sobre todo porque la que vas a contar tú, en realidad, pues, es una persona totalmente ajena a mí, que no la conozco tanto y en realidad, solo conozco la parte que me contó mi hermana. Pero en estas otras dos, la de Omar y la mía, sí son un poquito más detalladas, que con algunas partes pues que nos ayudan a comprender un poco más la historia y que la alargan también un poco más.
Claro, por supuesto. Bueno, entonces voy a comenzar en esta mini saga de las historias del Chris. Entonces, ahí está. La primera que vamos a contar es la de, bueno, Christian tiene una hermana. La hermana es una nutrióloga. Y pues, como sabrán, normalmente en el área de la salud ocupas hacer prácticas. Entonces, su hermana, que es nutrióloga, naturalmente tuvo que hacer prácticas. Y en el lugar en donde realizaba dichas prácticas, conoció a un muchacho, un mancebo, un zagal, un chavillo, pues. Entonces, un compañero, el cual, pues, como se imaginarán, pues poco a poco, pues, haciéndose un amigo. Y, pues, si han tenido un amigo alguna vez en su vida, seguramente sabrán que cuando tienes una amistad, llega a un punto dentro de el proceso de conocerse, en el cual, pues, vas a preguntar o sacar el tema de avistamientos o temas paranormales. Entonces, pues su amigo, sí, de hecho, pues tenía una anécdota muy, ¿cómo la podría decir? Una muy, pues, brumosa, muy ominosa, incluso la verdad de carácter un poco difícil de tratar. ¿Por qué? Porque relaciona a la muerte de una persona, y la muerte de dicha persona era la muerte de su hermana mayor. Y perdonen porque lo diga así de forma tan directa, pero sí que es si es que esto resulta ser una leyenda verdadera, pues es algo muy complicado de manejar, y más, pues, como dijo Christian, siendo nosotros personas ajenas a esta. Entonces, por eso manejamos un anonimato muy claro. Entonces, esta jovencita no se murió del día a la mañana. En realidad, pues ya había vivido una larga vida, y tanto así que, pues, esa misma vida tuvo una serie de experiencias muy vasta. Y entre esas experiencias hay una que resalta por ser demasiado fuera de lo común, poco habitual, incluso, pues, para algunas personas peligrosa. Dicha actividad pues es prácticamente jugar a la ouija, en palabras simples. Entonces, pues esta chica, la hermana de Christian, parece trabalenguas, pues jugó Ouija, y a la hora de jugar a la Ouija preguntó una cosa que yo creo que, si juegas a la Ouija, no se debería preguntar. Tengo entendido que de hecho esa es una de las reglas que existe dentro de la gente que juega a la Ouija, que es preguntar cuándo uno se va a morir. Entonces esta chica le preguntó al susodicho espíritu del tablero cuándo se iba a morir, y supongo que habrá dado información sumamente reveladora. Y de hecho, pues esta chica, los últimos años de su vida, que pues ya fue un periodo mucho después a dicho suceso de la Ouija, porque en la Ouija esta chica jugó en la juventud, y esta chica murió mucho después, años después, tengo entendido, y bueno, nos dieron a entender eso. Entonces, pues, los últimos días de vida cambió un comportamiento de forma radical, de ser alguien, supongo yo, alegre, de tener una personalidad incluso vigorosa, a ser a alguien sumamente callada, sumamente triste, con un aire de depresión enorme. Entonces, pues, justamente su hermano, el chico que es amigo de la hermana de Chris, pues piensa que justamente es por eso, porque ella ya sabía que iba a morir y estaba consciente de ello, y por eso estaba triste. Y que creo que es como una de las preguntas que más atormentan al hombre, y que de hecho, pues, sin duda traen una carga maligna, al menos en el área de espiritual, cuando uno se va a morir. Y ahí está el detalle, que ella ya sabía cuándo. Es una historia bastante fuerte y muy complicada de digerir. Sí, porque... Pues no lo sé, te hace repensar cosas que antes dabas por hecho. Porque pues es complicado, porque
creo que es como una completa maldición cuando sabes cuándo vas a morir. Porque pues generalmente la vida de las personas o de la vida en general, tu fecha de caducidad, podríamos decir, es aleatoria. Día con día lanzas una moneda al aire y esa determina si vas a vivir o no. Bueno, no funciona así, ya sé, pero pues en este punto cualquier cosa puede suceder y de buenas a primeras ya no estás. Pero el tener en mente siempre una fecha en la cual sepas que ahí va a terminar la vida, es, creo yo, muy complicado. Porque no sé, no creo que una persona pueda como poder controlar el sentimiento de que se termine algo, especialmente cuando sabes que ya se va a terminar. No nos gusta, al cerebro no le gustan las cosas que se acaben y ya no haya más. Por eso tantas veces existe tantas continuaciones de series, tantas actividades por hacer y siempre hay cosas nuevas y nuevas y nuevas porque al cerebro no le gusta las cosas que se terminan y ya, ahí terminó. Entonces, el saber qué día todo va a terminar para ti y que ya no hay más, no creo que sea una información que necesites saber. No sé qué tienes hoy, Omar. Supongo que es como, eres una planta nocturna y la luna, te da una más energía mental de lo normal. Pero sin duda has dicho algo muy, muy, muy acertado. Porque si a la persona no le gusta que se terminen las cosas, incluso por ejemplo, si yo inicio una relación y le digo a esa persona, o sea, normalmente nosotros le decimos vamos a estar para siempre, o sea, tú y yo nos vamos a morir juntos, pero por ejemplo, siendo concretos, o si todos fuéramos realistas, o si supiéramos cuándo se van a terminar las cosas, pues en realidad yo llegaría y le voy a decir, ay, mi amor, vamos a durar dentro de aquí a 3 meses. Entonces, pues eso no tiene tanto impacto como tener que decir que voy a estar contigo para siempre. Porque uno quiere que las cosas sean para siempre. Y también, claro, no depende de qué cosas. Porque tampoco vas a decir así como, si vas al dentista y te están sacando una muela, no quieres que sea eso sea para siempre. Pero en cuestión de tiempo, y la relatividad del tiempo con respecto a el gozo, así decirlo, de ciertas actividades hacen que ese tiempo se varíe y por tanto pues uno quiera que ese tiempo sea pues eterno, ¿no? Que permanezca o que ese sentimiento permanezca, pero pues a veces las cosas terminan de ser y por eso yo creo que incluso pues a veces surgen, bueno, no diría que es directamente la principal razón por la cual surgen las religiones, pero sí que a lo mejor es la principal causa por la cual surgen ciertas creencias de un más allá, ¿no? Es como querer extender ese periodo de existencia en el mundo, como querer justificar tu presencia en el mundo a partir de decir que, pues, yo existo aquí para después convertirme en un animal, ¿no? O en reencarnar en un animal, como sería los hindús, ¿no? Que es lo que pienso. O por ejemplo, aprovechando, promoción al canal de Martín Man, otra vez. Vamos a subir próximamente un cuento llamado El Huevo, no voy a spoilear, pero en El Huevo, justamente, pues, relata el autor que el humano tiene un propósito, y ese propósito es justamente poder, pues, tiene que ver con morir, y implica que hay un camino después de la muerte. Entonces, ese camino después de la muerte justifica la existencia del ser humano. Entonces, pues, como que ahí se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, no solamente eliminas esa como molestia, esa
esta carga que tiene el ser humano de querer justificar su existencia, o sea, de saber por qué existo, y al mismo tiempo, pues te echas el tema o la pregunta de qué pasa después de la muerte. Entonces es como que matas dos pájaros de un tiro, y aparte, pues, como que mantienes feliz a tu existencia, porque pues, si bien puedes vivir sabiendo que en algún momento vas a morir, y también incluso podrías vivir sabiendo que en algún momento, bueno, sabiendo la fecha exacta de cuándo vas a morir, pero que a veces es un poco más sencillo simplemente ignorar ese tipo de temas, ¿no? Claro, claro. Pepe, yo en comentarios te veo muy silencioso, ¿no? Me da cosa porque no vaya a ser que ya te moriste y nosotros aquí ni en cuenta. No, es que como que se me hizo ver a Arturo correr, pero no, creo que no. Pues no sé, complementando un poquito lo que dijo Martín, creo que tener fecha de caducidad sí pone tu vida en otra perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos dicho cuando tenga esta edad voy no sé, a viajar, o voy a comprarme un carro y así? Pero, ¿qué pasa cuando sabes que realmente no vas a llegar a esa edad? Pues obviamente no puedes seguir con tu vida, pues, normal. Y una como analogía que tuve hace poquito es que me di cuenta que creo que aprovecharíamos más la vida si realmente, se va a escuchar muy raro el ejemplo, si realmente todos fuéramos inmortales, ¿no? Nos daría más miedo saber que en una sociedad, en un planeta donde todos son inmortales, se sentiría muy feo saber que tú eres de los pocos que puede morir, que tú eres de los pocos mortales. ¿Y qué cosas no harías para aprovechar todo ese tiempo que te queda? O sea, que nosotros valoraríamos más el tiempo si, por ejemplo, todos fuéramos inmortales, pero tú por alguna extraña razón eres mortal. Pues para empezar sería un golpe bajo, ¿no? Porque pues, tanto para como para ti que te vas. Porque pues bueno, ya no los vas a volver a ver, pero sí. Lo aprovecharíamos más si viviéramos para siempre. Creo que el ser inmortal tiene partes buenas y malas, ¿no? Es un tema totalmente lejano a lo que estamos hablando. Digo, una disculpa por haberlo tocado, pero... No, pero No, está bien. el valor de la vida y la muerte dentro de la época. Sí. Continúa. Porque, por ejemplo, ¿no? Viéndolo desde la parte positiva, está lo que dice Pepellón, ¿no? O sea, aprovecharías más, o sea, como que tendrías tú más el tiempo de decir, mira, bueno, si no lo logré ahorita, igual nunca me voy a morir, lo puedo hacer en unos años más. Pero la parte mala, ¿te imaginas si fuéramos inmortales? Muchas de las mentes, bueno, no digamos así, pero de las personas que han afectado de una manera negativa al mundo, aún seguirían en el mundo. Y muchas personas seguirían sufriendo a partir de ahí. Yo creo... Mira, yo creo, ahorita así como pensando en ese tema, que en realidad nosotros aprovechamos la vida, o sea, nosotros mortales, aprovechamos la vida porque sabemos que se va a terminar. Siento que si fuéramos inmortales y supiéramos así como que, no, pues de aquí a 100, 1000 millones de años vas a seguir existiendo, y después otros 100,000 millones más y vas a seguir existiendo, creo que habría muchas cosas que dejaremos a la desidia. O sea, por ejemplo, ahorita uno busca estudiar y seguir estudiando porque sabes que ya, o sea, no hay demasiado tiempo. Entonces lo aprovechas todo, desde que naces, 3 años después, entras a la escuela y desde ahí hasta que la terminas es constante, porque sabemos que hay fecha límite. Entonces, cuando hay fecha límite, tratamos de aprovechar el tiempo. Tal vez hay cosas que obviamente dejamos así como de, como decía,
bellón, así como de cuando tenga tal edad, ya compraré el auto o viajaré, pero aún así lo tienes planeado, ¿sabes? O sea, no es después ya viajaré. Creo que así como de, tienes pensado obviamente hacerlo antes de morir, pues. Entonces, el tener un límite te dice así como de, tienes, no sé, 80 años y en ese tiempo aprovéchalo y haz lo que puedas. Porque si tuviéramos el pensamiento de que nunca moriríamos, pues siento que habría muchas cosas así como de, ya después, voy a fiestas, ya después compro el auto, ya después viajo y entonces acabaríamos por no hacer nada. Creo que sí, realmente aprovechamos todo esto porque estamos conscientes, pero no tanto de que vamos a morir, pero pensamos que vamos a partir ya como a los 80 y tantos años. Pero bueno, la realidad es que hay personas pues que se van antes y ese es el detalle. Cierto. Y ahora sí, Mau, ¿qué ibas a decir? Sí, sí. Iba a preguntarle a Omar que si, bueno, si tú creías que, o sea, ¿tú crees que siendo inmortales nosotros íbamos a desperdiciar más el tiempo? O sea, eso es lo que querías decir, ¿no? Lo que estabas contando Sí. ahorita. Okay. Sí. Bueno, es como, es un efecto que he ido viendo en los humanos. ¿Qué has vivido? Dilo bien, también. No, o sea, bueno, sí, también. No, pues, pero a más cosas, o sea, a más de una cosa tienes, menos tiendes a aprovecharlo. Me explico. Supongamos que tienes, no sé, 1 millón de refrescos y que diario te traen 1 millón más, ¿no? Siento que tiendes menos a aprovecharlo porque pues sabes que va a haber. Entonces terminas por nunca tomarlo porque dices, nah, no hay problema, mañana tengo. Y mañana dices, no hay problema, mañana tengo. Y acabas por no utilizarlo. Funciona lo mismo con comida, con tiempo, con ropa, con lo que sea. A más tienes, menos tiendes a usarlo porque sabes que lo tienes. Entonces no te preocupa usarlo. A diferencia de, te dicen, no, ten un pastel y es el único que hay de aquí a 50 años. Entonces lo aprovechas, lo usas porque sabes que no va a haber más, entonces a menos tengas, más aprovechas. Y entonces siento que funciona igual con el tiempo. Comparto totalmente lo que dices. Yo creo. Sí. O sea, yo creo, o sea, estoy como que en sí, pero no. O sea, pero ahorita voy a explicar por qué no. O sea, sí estoy de acuerdo con que a lo mejor o sea, sí va a pasar eso, ¿no? Si nos volvemos inmortales, tal cual, vamos a querer postergar las cosas y vamos a tener un nivel de procrastinación más alto que, pues, por ejemplo, yo queriendo, ahorrar el tiempo, ¿no? Yo siendo mortal, claro. Entonces, y que incluso, pues, a veces las fechas límite sí que hacen que tú te condiciones para poder hacer que, bueno, aproveches ese tiempo o aproveches ese recurso. Pero yo pienso que no depende tanto de la limitancia, no depende de qué tan consciente estás de ese recurso. Porque, por ejemplo, si yo nazco siendo inmortal y yo soy un ser consciente desde minuto cero, nazco, saludo al partero, le digo buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por sacarme. Me corto Gracias por sacarme, tenía problemas, me corto el cordón umbilical, saludo a mi madre y me voy. Y yo ya tengo como así de, ok, tengo de aquí hasta 20 años para poder aprender 5 idiomas y 3 carreras. ¿Por qué? Porque ha sido dicta desarrollo temprano, ¿no? O sea, de aquí hasta que llegue a 20 años me es más fácil por biología pura aprender. Aprendo a los 20 años, después digo, ¿sabes qué? O sea, todo este plan que genero en mi vida y de repente termino y ya lo que resta de mi inmortalidad, pues ya no sé qué hacer, pues a lo mejor y como que ya me digo, pues mira, o sea, no estaba consciente de mis recursos, entonces pues ya acabo de malgastar mi vida porque ya la hice, ya tengo más tiempo, me sobra y ahora ya no sé qué hacer, o sea, y no me puedo morir porque soy mortal. Y eso pasa lo opuesto con nosotros los seres humanos mortales.
o sea, los de Daenerys, pues. Entonces, pues sí, porque pues, inmortales solo conozco uno. Hasta no sé, hasta yo sé, solo existe Chabelo y no conozco otro Y el inmortal. señor Jesús. La reina de Inglaterra. Entonces, la reina de Inglaterra, tienes toda la razón. Hasta ahora, por el momento solo hay 2 inmortales en esta tierra. No sé si ustedes conozcan otro. Pero, entonces, nosotros los mortales, pues sí que, podríamos poder manejar o sea, yo creo que ya estamos hablando de proactividad más que de cuestión de miedo, de terror o de lo objetivo de la vida. Ya nos pusimos como tipo libro de autoayuda, pero bueno, voy a terminar este pequeño apéndice que se puede dar lo más rápido posible. Por ejemplo, el agua. Sabemos que hay poca, pero aún así no estamos conscientes o no tenemos el cerebro posible para poder carburar la poca agua que hay. Entonces simplemente sabemos que hay agua, hay poca agua, no sabemos como cuánta, no sabemos calcularle. Son dimensiones un poco difícil que observar para un chip humano. Entonces pues agarras y dices, sí, la tengo que cuidar, pero de vez en cuando me baño de más, o de vez en cuando pues dejo abierta la llave mientras lavo los dientes, de vez en cuando pues tiro agua en el patio. O sea, hay varias cosas que pues, sí hacen que pues no es que el problema sea la limitancia, sino el problema es que no sabes manejar estos recursos porque no sabes cuántos recursos te quedan. Y esto pues también pasa con el ser humano promedio, con la mortalidad y el tiempo. De que, por ejemplo, yo lo sentí en cuanto a vacaciones, en pandemia, últimamente, de que yo decía, ok, voy a hacer esto, y de repente, pues dije, ok, bueno, voy a dedicarme a descansar, y en algún punto voy a hacer esto. Y después de que descansé, después me dije, oye, ya descansé, y todavía en mi agenda tengo que descansar otros 5 días. Pero después dije, ¿sabes qué? No quiero descansar, quiero hacer algo, y lo terminaba haciendo. Entonces yo pienso que incluso siendo inmortales, si bien vamos a procrastinar, yo creo que hay un porcentaje equivalente a lo que lo haría el otro inmortal que se aprovechó sus primeros 20 años, pero que sería como de periodos, ¿no? O sea, un periodo largo de procrastinación, un periodo chiquito de actividad muy intensa, de cosas de aprendizaje y eso, después otro de procrastinación y así. Entonces como que se equivaldría. Bueno, esa es mi opinión y por eso es que difiero, pero estoy de acuerdo. Nos vemos a la siguiente leyenda. Después de este enorme paréntesis de si es bueno o no ser inmortal, vamos con la historia de Omar. Fíjate el Pepellón, ¿cómo sacó ese tema así? No, hombre. Sí. Al tiro paligue. Estoy más solo que nada, no se creen. Por si hay interesados, por favor. Llamar al... ¿Cómo? No se me ocurrió un número. Al 33 Pepellón. 3. Pero espere, si llama antes de Sí, ya los próximos 5 minutos, puede llevarse completamente gratis una primera cita. ¿Y si hacen un giveaway de mí? no. No estaría mal. Hay que preguntarle al artista, al Art, porque creo que es el que maneja nuestra página de Instagram. No tenemos, es broma. De repente la quieren buscar. Ay, nadie nos escucha, ¿para qué digo? Bueno, en fin, en lo que llega el Art, Omar, tú cuenta la historia. Ok. Esta historia también le ocurrió a Christian. Bueno, no a Christian. Al padre de Christian. Primero empezaré pues dando un poco de contexto. Resulta ser que en la religión católica hay una virgen a quien le puedes pedir favores. Estos favores generalmente vienen con un precio, ¿no? Si te lo cumple, tú tienes que ir y subir a un cerro.
Una disculpa si no recuerdo los nombres, porque pues nunca he sido bueno recordando nombres. El chiste es que en una de estas ocasiones el padre de Chris se disponía a subir dicho cerro. Durante el trayecto, cabe aclarar que no es que vaya una persona individualmente. Generalmente van en grupos numerosos. Resulta ser que durante la subida empiezan a ver que la gente se empieza a disipar, a separar, dejando un hueco en medio. Todos no sabían qué es lo que estaba pasando. Una parte se dirigía a la izquierda y otra a la derecha. Resulta ser que empezaba a haber un hedor muy fuerte en el ambiente, un olor muy asqueroso. Olía a azufre. Voltean y en el centro, en ese espacio que se había generado entre la multitud, caminaba un hombre. Cuando voltean a ver los pies de tal hombre, tal persona, resulta ser que no había nada. Lo único que había era un saco en el cual aparentemente dicha persona llevaba cosas. Nadie supo explicar qué es lo que estaba pasando o por qué. Las teorías dicen que en realidad es un hombre al cual se le terminó la vida antes de poder cumplir dicha promesa que había hecho. Tal vez porque no le dio tiempo, porque antes de poder realizarla falleció, o porque expresamente no lo hizo y murió con la deuda, y ahora vaga por dicho cerro tratando de compensar lo que no pudo haber hecho en la vida. Es que bueno, a mí me dejó pensando, porque pues bueno, aquí vengo de Capitán Obvio, seguramente ya lo saben, pues se me hace muy curioso que huela a azufre, y que pues el diablo huele a azufre, según la Biblia, ¿no? Bueno, no sé, corrígeme si estoy mal, Chris. No, sí. ¿Es así? Mi papá, sí, es lo que me ha contado. Ah, ok. ¿Conoce al diablo tu papá también? ¡Wow! No. Dios quiera que no. Cuando es así como, no, pues sí, ahí cuando estuvo con él me dijo, no, que sí había un buen asunto. Y recuerden, el diablo no es Tom Ellis. Sí, prosigamos. Bueno, a ver, les voy introduciendo. Esta historia, adivinen qué. También a mi papá le pasó. No sé qué don tiene para poder reunir todo este tipo de historias, que tiene muchísimas más de las que estamos contando ahorita. Pero espero que yo ese don no lo tenga. Y si es que llego a tener hijos, espero que ellos tampoco lo tengan. Pero bueno, les platico. Esta historia pasó alrededor de los 80s. Mi papá, como les había comentado anteriormente, en esa época pues estaba estudiando medicina. Y estaba, me parece que por dar su servicio. Y entonces en ese lugar donde él estaba, a veces llegaban los altos mandos y les decían: oye, mira, está la oportunidad de que te vayas unos meses a tal lugar, a tal ciudad. Y esa vez a mi papá le dijeron que había la oportunidad de que él fuera a Guadalajara, al Centro Médico de Occidente. Y mi papá aceptó por una razón, que es la que les voy a contar. Por aquella época,
empezaba el narcotráfico en México. Se empezaba a notar más la presencia de este tipo de personas que estaban metidas en todo esto. Y entonces, en esa época, pues había muchas disputas entre diferentes bandos narcotraficantes. Y en uno de esos altercados, uno de ellos salió herido y lo llevaron a este centro médico de Occidente. En este lugar, a los enfermos los separaban, es decir, estaba la camilla de uno, había una cortina, estaba otro, había otra cortina y estaba otro. Entonces a este narcotraficante lo colocaron en medio de las dos personas. Pero esta persona realmente pues estaba furiosa, estaba diciendo: déjenme, sáquenme de aquí, mejor llévenme a mi casa, mejor ya díganle al diablo que venga por mí y que me lleve. Y empezó a decir así un montón de cosas, y las personas que estaban al lado comenzaron pues a preocuparse, a inquietarse por todo lo que estaba diciendo, que son cosas que pues realmente la mayoría de las personas no está acostumbrada a ver o escuchar. Pero pues estas personas que están dentro del narcotráfico, sabemos que también en ocasiones están metidas ya en otro tipo de cosas. Entonces esta persona seguía renegando y criticando y diciendo maldiciones, insultando a los doctores, a las enfermeras, a los demás pacientes, hasta que una noche llegó una persona misteriosa a ese lugar. Mi padre me contó que en ese hospital, en la entrada siempre había un guardia, y entonces esta persona de las cuales hablo que llegó iba vestida toda de negro, con un sombrero, tenía mucho pelo, mucha barba, y su rostro apenas si se alcanzaba a ver, no era nada fácil de identificar. Entonces, incluso después a estas personas que estuvieron en ese lugar, como el policía, pues dieron su testimonio de lo que pasó. Y dicen que pues esta persona llegó, y por lo general en ese lugar pedían informes a esa persona, como a qué iba o qué es lo que hacía. Pero su presencia era tan fuerte que los intimidó y no pudieron pedirle ningún tipo de información. Entonces el policía lo dejó pasar así nada más, sin preguntarle ni nada. Luego, como saben, en esa época los elevadores pues aún eran distintos a lo que hoy conocemos, o no tan distintos, pero sí es que había una persona ahí que lo dirigía para que subiera y luego bajara y todo. En ese caso era una mujer. Esta mujer también relató que esa persona le pareció totalmente extraña, fuera de lo común, fuera de lo normal, y solo le pudo preguntar hacia qué piso iba. Pero su presencia, como les digo, era tan fuerte que le dio miedo preguntarle algo. Solo pudo decirle y escuchar el número que le decía hacia el piso que lo llevara. Entonces ya puso el número y subió esta persona, y esa persona, cuando llegaron al piso, salió. Todos los que estaban en ese piso se impactaron de la misma manera. Tenían mucho miedo y no sabían bien qué era lo que estaba pasando. Y entonces esta persona misteriosa llegó hacia el lugar donde estaba ese narcotraficante. Y relatan que la primera persona, recuerdan que les había dicho que el narcotraficante estaba en medio de otros dos pacientes, se quedó tan impactada que le dio un infarto. Y después llegó hacia donde estaba el narcotraficante, y el narcotraficante le empezó a decir: ¡ay, ahora sí ya veniste por mí! Y en eso, el otro paciente que estaba al lado del narcotraficante volteó y le pasó lo mismo. Le dio un infarto, e incluso relatan que esta persona tenía heridas pues muy fuertes, que no llegaron a saber qué era bien lo que le había pasado, solo pudieron decir que le había dado un infarto. Y entonces, una vez que esas dos personas ya estaban muertas, esta persona misteriosa comenzó a actuar de una manera todavía más extraña, y dicen que solo se alcanzaron a escuchar muchísimos gritos de dolor
pero que nadie podía ver bien qué era lo que estaba pasando. Hasta que se armó como un revoltedero de gente que corrieron a ver qué era lo que estaba pasando hacia donde estaban estas personas, y ya no había nada. Solo estaba el narcotraficante muerto, pero estaba quemado. No había nada más. Y entonces, preguntándole al policía, a la del elevador, nadie sabía qué era lo que había pasado. Y entonces, en ese entonces dijeron, no, pues manden a cerrar el hospital, ahorita no dejen salir a nadie para ver qué es lo que pasó. Y así fue, cerraron todas las entradas, no había ni por dónde pasarse, ni por dónde salirse. Y dijeron, pues la única manera en la que alguien puede bajar es por el elevador. Y la mujer que era la que se encargaba del elevador dice que no bajó a nadie ese día. Solamente había subido esa persona, pero ya no había bajado a nadie. Y esta persona, que tenía una presencia tan fuerte, ya nadie supo más de ella. Y entonces, pues investigando qué era lo que había pasado, fueron a ver a los otros 2 personas que estaban junto con el narcotraficante, que ya habían muerto por los infartos que les había dado. Y entonces, ya en el forense, revisando bien a estas personas, lograron ver en sus pupilas la imagen del demonio, que quedaron tan asombradas que esa imagen quedó incrustada en sus ojos, y de la impresión murieron del infarto. Y dicen que la mujer que se encargaba del elevador y el policía, desde ese día no volvieron a vivir su vida de igual manera a la que estaban acostumbrados. Entonces mi papá, cuando se enteró de esta historia, sin pensarlo, dijo, yo voy, porque estaba el morbo, la idea de esto que había pasado. Y mi papá fue después a Guadalajara, y preguntando todo esto, le relataron justamente la historia que les acabo de contar. ¿Qué opinan? Me gustó mucho, pero el detalle de lo de la marca del demonio en la córnea, eso así ya fue mucho. Pero lo demás me gustó mucho. Creo que aquí hay un detalle importante y que generalmente, bueno, no sé, cuando tiendes a escuchar historias así, luego tiendes a dudar. Pero un detalle importante aquí es que no solo fue una persona, es decir, no es como que yo diga, yo estaba en mi cuarto y vi que llegó un alien y ya. No, es decir, fueron muchas personas las que pueden relatar y constatar el hecho. Es decir, yo creo que, no sé, me hace dudar. A menos que se hayan puesto de acuerdo todos, que no creo. Bueno, podría ser, pero pues no. O sea, es como impactante el hecho de que todos relaten la historia y que tenga como, dentro de lo que cabe, coherencia la historia completa, ¿sabes? Sí, entiendo. Y, porque implica un nivel de organización que va más allá de algo improvisado o algo coincidente. Y lo que yo creo que querías decir es de que en ese tipo de situaciones en las cuales hay varios puntos de vista, hacen realmente difícil poder explicar o poder decir que hay un fallo en cuanto a pues la percepción de lo que la persona pues experimentó. Pero en este caso pues, tendría que ser fallos múltiples, y fallos múltiples es una coincidencia tan grande que simplemente es como muy complejo, tan intrincado, que es poco probable. Que si bien podría pasar, es poco probable. Y claro, a mí se me ocurren varias explicaciones, pero como dije, hoy no vengo a explicar nada porque estoy en modo Halloween, no vengo a explicar nada, no voy a decir si sí o no, ustedes formen su criterio, es una muy buena leyenda, si la quiere creer, yo estoy a favor de ello, y si no, también. Entonces, pero sí que es posible. Entonces, hay varios factores y dependen también de pues cómo se conforma la conciencia colectiva del lugar. Pero
yo creo que es algo tan complicado que sí deja una carta abierta que sea real directamente. ¿Quién sabe? No lo sabremos. Es que claro, o sea, cuando escuchas este tipo de historias, sí te pone a dudar, pues porque es algo que tú pues, no estás acostumbrado a vivir y además pues es algo que se escucha como mucha ficción por todo lo que se relata. Pero claro está también la parte que dice Omar, que en el caso de que pues hay varios testigos, ¿no? Incluso me parece que, no estoy seguro, pero me parece que este hospital cerró después de eso. Y también en el forense, pues ya cuando estaban investigando a este narcotraficante, pues en realidad solo tenía las heridas de quemaduras. O sea, y él era lo único que se había quemado. Las sábanas y lo demás no se había quemado ni nada. Pero claro, pues se entiende, ¿no? O sea, la parte en la que no creas esta historia, pero la parte en la que también lo creas. Porque es algo pues completamente, o sea, no normal que pase. Y algo que pues no es como que pase todos los días, ¿no? O que estés acostumbrado a vivir. Sí, sí. Exacto. Digo, pues sí, no, o sea, en resumen, lo que tú podrías decir es de que, con la información que tenemos y con lo que uno incluso podría deducir, pues la conclusión es creerlo, ¿no? Porque es como realmente complicado no creerlo, porque pues es muy difícil de explicar. Y pues a cuestión lógica, o sea, directamente a lógica pura, pues podríamos decir, si no tengo factores que digan que no, entonces pues sí es así, ¿no? Entonces pues sí que hay como fundamento para creer que sí, y también a su vez, pues por supuesto, habrá fundamento para creer que no. Sí, sí, sí. Muy buena historia, Cristian, a mí me gusta mucho. Esta historia, Excelente. adivinen, ¿sí? ¿Ya adivinaron? También es Sí. de mi papá. Bueno, les platico. Mi papá en su niñez conoció muy poco a su padre. En realidad su padre enfermó de cáncer de estómago. Entonces muy poco tiempo pudo estar o establecer una relación con él. Además de que cuando estaba en el hospital no lo dejaban verlo porque no dejaban pasar a los niños a ver a los enfermos. Entonces no dejaban verlo. Y el último día de mi abuelo, recuerdo que mi padre me platica que él le decía a su hermano mayor, cuida mucho a Javier, porque es el más pequeño, es el más chiquito. Y mi tío le decía, sí, lo vamos a cuidar, lo vamos a ayudar. Pero como que él se fue de este mundo con esa preocupación. Dejó como esa parte inclusa, digo, esa parte, ¿cómo lo podré decir? Inconclusa. Entonces se fue de este mundo con esa apuración. Y unos días después de su muerte, mi padre dice que estaban durmiendo tranquilamente ya en la noche. Y en eso, por azares del destino, mi padre se despierta. Él estaba chiquito. Y entonces y vio a su papá y vio que le decía con señas que fuera hacia él. Y en eso mi papá, como era un niño, con su intuición, pues ya se iba a ir hacia el lugar donde estaba mi abuelo. Y en eso mi abuelita se despertó y lo detuvo. Y mi papá le decía, déjame ir, mira, ahí está mi papá, por favor, déjame ir con él. Y mi abuelita lo sostenía y le decía, no, ven, acuéstate. Y entonces, como que siempre mi abuelo tuvo esa apuración de haberse ido sin haber
vivido un poco más con mi padre y sin haber podido cuidarlo y apoyarlo en ese aspecto. ¿Cómo ven? Ay, Está muy triste, la verdad. Sí, ahí. Sí. Entonces, ¿tú no tuviste abuelito? No lo conocí, solo conocí a mi abuelita por parte de mi papá y a mi abuelito por parte de mi mamá. Porque también mi abuelita por parte de mi mamá falleció mucho antes de que yo naciera. Wow. Bueno. Pero sí, esta historia desde siempre me ha impactado mucho. O sea, sobre todo porque es algo pues más cercano dentro de mi familia. Y el haber podido como escuchar este relato, no sé, como que siempre lo he sentido como una conexión. Creo que de hecho terminamos muy bien con esta historia porque tenemos una nota alta y de hecho ya cumplimos con hoy ya no es 31 de octubre, ya no estamos en un cementerio, ahora estamos en un panteón el 1 de noviembre. Y pues está muy ad hoc a la fecha que viene cercana al Día de Muertos. De hecho creo que esta última leyenda, o bueno, más bien historia, más que de terror, un carácter pues como paranormal, creo que tiene un enfoque un poco más como a eso, ¿no? Poder recordar a los muertos con respeto. sí. Pero está como muy, o sea, de repente es Halloween y en unos cuantos días es el Día de Muertos y siento que es un cambio cultural, o sea, como que da un giro de 360 grados. O sea, como que estás en un ambiente de terror y todo esto y el miedo y de repente estás ya en un ambiente en el que es más familiar, que recuerdas a aquellas personas que ya no están aquí. Y tanto así que aquí en México llegamos a hacer los altares. Pues es que es cuestión de puntos de vista culturales, porque uno es muy gringo y el otro es muy de acá. También pues el acá es como combinación entre el hispano católico y fiesta pagana de náhuatl, pues como que se juntan y hacen esta nueva cultura. Y de hecho pues tampoco es tan difícil ese giro de 360 grados, lo acabas de hacer, Cristian, contaste una leyenda de terror hace rato y ahora acabas de contar una de cariño. No sé, pero en el ambiente en el que se vive. O sea, de repente estás en ese mundo, que por ejemplo en la tele te pasan películas como El Exorcista, Freddy Krueger, Destino Final, y ya después también lo ves tú en Netflix, en todas estas plataformas también, o en videos de YouTube, o con lo que estamos haciendo los podcasts. Y al otro día ya es algo que lo sientes como más familiar. Pues es normal, ¿no? Igual de todo es como un proceso de transición para poder pasar a la Navidad. Es como un punto medio, ¿no? La Navidad. Es como Navidad y Halloween. Ah, que por cierto, esperen pronto el podcast de Navidad. Wow. Con invitado especial de Martín Van, que es experto en Santa Claus. No, o sea, Es experto en Santa Claus. buscaremos otro texto para que se vea. Hay que aprovechar que ya tenemos logo de Martín Van y la esquina de la pandilla, ¿no? Digo, ¿no? Ya, no hay que desperdiciar. Sí, claro. Concuerdo. Además está muy sencillo de navitizar. Nomás le ponemos como un copo de nieve en los bordes, le ponemos un gorrito de Navidad y ya está. Unas estrellitas cayendo. Unas estrellitas cayendo. Allá atrás ponemos a los 3 Reyes Magos y ya estuvo. Ahí está, ¿eh? Próximamente, podcast de Navidad. Uno de Navidad, uno de los Reyes Magos, uno de puro Santa Claus. Ah, ya quieres por lo Ya, que sea, ya, eso. Apenas Sí, ya es son como- 3 juguetes que nunca me trajeron, pero no, ya está de más. Oh, no, estaría chido, Güey, sí, eso está bien chido.
Bueno, antes que nada, ¿qué les parece si hablamos de esto, pero afuera del panteón, ¿no? Porque pues, de menos para poner el altar al artista, porque sí, le da cosas no dejarlo sin altar. ¿Qué tal si se muere como en Coco? Sí, no, ya me está preocupando. Yo creo que ya deberíamos de ir a A buscarlo, ver, ¿eh? No, yo creo que no, está pues bien. pregúntale a esa niña, a ver, a lo mejor ella sabe. Oye, ¿Cuánto niña, ¿y tiempo tu lleva mamá? aquí la niña? Pues llevo aquí ya un rato. Estaba atrás del Mauricio. Ah, caray. Nah, Oye, ¿y pero, usted la conoce? Pues, pues no, pero, pues, ¿Qué? ¿Que te llamas Susani? ¿O cómo? Ah, Tiffany. Que se llama Tiffany. Dice. se llama, se llama Verónica, como la del espejo. ¿Qué? Se llama Mary, Bloody Mau, con eso no Mary. se juega, paro. Ay, mira, se llama Charlie. Me parece que vio la primera parte de nuestro podcast, ¿eh? Sí, me parece que vio nuestro primer podcast. Ah, ¿qué? ¿Quieres que le digamos a los podcast escuchas que vayan a la primera parte? Que dejen su like y que comenten y que se suscriban a Oye, ambos eres muy canales. inteligente, ¿eh? Sí, esta niña para marketing de la franquicia. Bueno, queridos podcast escuchas, como escucharon a la niña que lleva rato aquí, de hecho se escuchó todo el podcast, agradezco mucho, querida audiencia dentro de nuestro cementerio, porque pues no viene el artista, o sea, mejor viene una niña fantasma del cementerio y no viene ya vimos las prioridades, muchachos. Entonces, pues les recomendamos que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta el terror, la mitología, la cultura y muchas cosas más que existen en Martín Band, suscríbanse. Si les gustan las noticias y de demás cosas relevantes hacia la actualidad, suscríbanse a La Esquina de la Pandilla. Próximamente va a haber una nueva temporada de noticias, entonces espérenla. Y sin más que decir, creo que hemos de cerrar esta hermosa velada de primero de noviembre con con esta nueva amiga que acabamos de formar y que seguramente va a reemplazar a Arturo. Este, entonces, pues, sin más, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, feliz Halloween y feliz próximo Día de Muertos. Hasta Muchas luego. gracias, Bye. Bye, banda. bye. ¡Ah!